El amanecer en Tepatitlán, Jalisco, se cubrió de un humo espeso y de un silencio que solo rompía el rugido distante de motores y ráfagas secas de fusiles automáticos. Lo que empezó como un operativo rutinario de revisión en los accesos rurales se transformó, en cuestión de minutos, en una de las jornadas más violentas que se recuerden en los Altos de Jalisco. En las primeras horas del martes, un comando fuertemente armado, presuntamente vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, irrumpió con violencia en los retenes ubicados sobre la carretera que conecta Tepatitlán con San Miguel el Alto, arrasando con todo a su paso. Los enfrentamientos provocaron un incendio que se expandió por los pastizales y las bodegas agrícolas cercanas, dejando a decenas de familias atrapadas entre el fuego cruzado y el humo. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y contarnos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo estás viendo este reporte. Tu apoyo nos ayuda a seguir documentando la realidad que muchos medios prefieren callar. Desde las primeras detonaciones, vecinos de las comunidades de Capilla de Milpillas y Pegueros comenzaron a enviar audios y videos a los grupos locales de WhatsApp. En ellos se escuchaban las balaceras que, según testigos, duraron más de una hora. Uno de los primeros puntos de ataque fue el retén instalado por elementos de la Policía Municipal y Protección Civil, donde se verificaban vehículos provenientes de rancherías cercanas, tras una serie de alertas sobre movimientos sospechosos en caminos brecha hacia la presa El Yihuite. Los atacantes, aproximadamente 15 hombres vestidos con uniformes tácticos negros, portaban rifles Barrett calibre .50, fusiles de asalto AR-15 y AK-47 y se desplazaban en al menos 4 camionetas Tacoma modificadas, equipadas con blindaje artesanal y torretas montadas. Testigos aseguran que el comando venía barriendo desde la carretera libre de San Juan de los Lagos, pasando a toda velocidad sin respetar las señales de los retenes rurales. En los videos filtrados se observan columnas de humo elevándose sobre las parcelas secas de agave, mientras los rancheros corrían hacia los cerros, resguardando animales y familias. Pero la sorpresa llegó cuando un grupo de hombres del lugar, agricultores y ganaderos hartos de los constantes cobros de piso y extorsiones, decidieron organizarse para enfrentar al comando. Armados con viejas escopetas, rifles de caza y hasta pistolas heredadas de sus abuelos, montaron una defensa improvisada desde los lomos de 3 rancherías del oriente del municipio. La respuesta fue inmediata y brutal. Los sicarios, al detectar que el paso estaba bloqueado por camionetas agrícolas cruzadas en el camino y barricadas de fertilizante, abrieron fuego sin miramientos. Los rancheros, en cambio, conocían el terreno de memoria. Sabían desde qué punto podía caer el sol sobre las lomas y dónde se atascaban los vehículos pesados entre el lodo reseco. Un testigo relató entre sollozos: los vimos venir echando llamas, disparaban sin parar, pero nosotros ya estábamos escondidos en las hondonadas, esperando el momento. En cuestión de minutos, el olor a pólvora se mezcló con el del pasto quemado y la gasolina derramada. Las balas trazadoras se cruzaban sobre el aire caliente, y varios vehículos quedaron envueltos en llamas tras recibir impactos en los tanques. Las comunicaciones por radio entre los rancheros y algunos policías municipales fuera de la zona hablaban de una emboscada que se salió de control. Se escuchaban frases desesperadas: ya vienen del otro lado de la brecha, están prendiendo las trocas, aguanten en el corral. La violencia se extendió hacia el barrio de La Purísima, donde varias casas sufrieron daños por explosiones. Tractores, bodegas y corrales quedaron convertidos en cenizas.
Durante horas, la carretera quedó cerrada y ni la Guardia Nacional ni el Ejército pudieron acceder hasta que cayó la tarde, debido a múltiples bloqueos y ponchallantas colocados estratégicamente por los agresores. El fuego se propagó con rapidez debido al viento del norte. Las llamas alcanzaron bodegas agrícolas donde se almacenaban fertilizantes y bidones de combustible, lo que provocó detonaciones en cadena. Desde el centro de Tepatitlán, la columna de humo era visible como una herida negra sobre el horizonte. Los hospitales locales se vieron rebasados, recibiendo heridos con quemaduras, esquirlas y heridas de bala. Entre los lesionados había también menores de edad, alcanzados por fragmentos de metal y cristales rotos. Mientras tanto, en redes sociales comenzaron a circular mensajes que atribuían la ofensiva a una represalia interna del CJNG, dirigida contra presuntos colaboradores del cártel de Santa Rosa de Lima, que operan en la zona limítrofe con Guanajuato. Los testimonios de los lugareños confirman que el ambiente ya era tenso desde hacía semanas. Ya se veía venir algo, dijo una comerciante del mercado municipal. Desde hace días estaban pasando convoyes raros por las noches. Las luces se veían hasta por las lomas. De acuerdo con fuentes locales, los ataques de hoy marcarían una nueva escalada en la lucha por el control de rutas utilizadas para mover combustible robado y cargamentos que cruzan desde la zona de Atotonilco hasta el eje carretero de Lagos de Moreno. En paralelo, diversos reportes indican que durante la noche anterior se registraron enfrentamientos más pequeños en rancherías de Tototlán y Mexticacán, donde también se incendiaron vehículos. Los presuntos integrantes del CJNG habrían intentado limpiar la zona para neutralizar puntos de vigilancia establecidos por grupos rivales y por civiles armados. En Tepatitlán, los habitantes de comunidades como El Chispeadero y San José de Gracia permanecen encerrados en sus casas desde entonces, sin electricidad y con escasez de agua, pues varios pozos resultaron dañados durante los enfrentamientos. Conforme avanza la investigación, las autoridades estatales han guardado un silencio que indigna a la población. Ni la Secretaría de Seguridad Jalisco, ni el propio presidente municipal de Tepatitlán emitieron comunicados inmediatos, y las únicas declaraciones provinieron de Protección Civil, que confirmó pérdidas materiales severas en al menos 11 rancherías y la evacuación de más de 120 personas. En los corrales calcinados aún se aprecian los restos de animales y maquinaria pesada irreparable. La gente habla en voz baja sobre los desaparecidos. Se menciona que algunos fueron levantados en el caos del enfrentamiento. Entre ellos, un joven de 17 años que ayudaba a controlar los incendios. Fuentes internas filtraron a medios locales que el ataque podría haber sido una operación de limpieza interna contra desertores y que algunos de los supuestos rancheros que respondieron eran en realidad antiguos colaboradores del mismo grupo criminal, hoy enfrentados por diferencias económicas. La guerra, como describen los habitantes, dejó de distinguir bandos. Los caminos rurales que hace unos días olían a tierra húmeda y a pasto, ahora huelen a metal y a muerte. La noche en Tepatitlán cae más temprano desde entonces. Se escuchan ladridos y el silencio de quienes prefieren no hablar demasiado. A medida que los equipos de rescate continúan removiendo escombros y enfriando zonas que siguen ardiendo, la comunidad se enfrenta a la incertidumbre y al miedo. Las llamas ya no se ven desde lejos, pero el humo sigue suspendido sobre los cerros, como un recordatorio de que la guerra local aún no termina. En los grupos de mensajería, las familias todavía comparten listas con nombres de desaparecidos y números de auxilio. Las luces de las patrullas parpadean en la distancia, mientras el viento sopla cenizas sobre los campos de agave. Tepatitlán, la perla de los Altos, vuelve a ser noticia no por su producción
o sus fiestas patronales, sino por el fuego, el plomo y una pregunta que todos se hacen en voz baja: ¿cuándo va a terminar? Mientras el humo seguía aferrado al aire de Tepatitlán como una sombra pesada, las primeras investigaciones comenzaron a dejar al descubierto la magnitud del ataque. Los peritos de la Fiscalía Estatal, que arribaron con escolta militar, tuvieron que avanzar entre restos calcinados de camionetas, municiones gastadas y árboles aún humeantes. La zona de conflicto se extendía por casi 15 kilómetros, entre brechas, potreros y caminos rurales convertidos en trincheras improvisadas. Un agente describió la escena como un campo de batalla sin ejército, con huellas de neumáticos que se desviaban hacia los cerros, manchas de sangre y rastros de explosivos caseros entre los surcos de agave. En las primeras 24 horas, las autoridades confirmaron al menos 9 cuerpos sin vida, aunque los vecinos aseguran que la cifra real es mayor. Algunos cuerpos quedaron irreconocibles, carbonizados dentro de vehículos o entre los restos del retén donde empezó todo. Los rescatistas trabajaron sin descanso, bajo la vigilancia de helicópteros que sobrevolaban la zona en búsqueda de sobrevivientes y posibles fugitivos. Los equipos de la Guardia Nacional trabajaron estableciendo perímetros de seguridad, mientras peritos y militares recogían evidencias. Casquillos de diferentes calibres, radios de mano, cargadores vacíos y restos de chalecos balísticos. Desde Guadalajara, el fiscal estatal insistió en que el ataque fue un intento por atemorizar y desestabilizar las operaciones de seguridad en la región. Sin embargo, varias voces dentro del propio gobierno municipal reconocieron, bajo condición de anonimato, que el retén atacado había sido instalado sin plena coordinación con el ejército, lo que dejó expuestos a los agentes locales y facilitó la emboscada. Los audios filtrados desde la frecuencia de radio de emergencias muestran el caos, órdenes cruzadas, confusión y peticiones desesperadas de refuerzos que nunca llegaron a tiempo. Nos están rodeando, repito, nos están rodeando. Se escucha decir a un agente antes de que el ruido de las balas interrumpa la transmisión. Mientras tanto, en las comunidades alrededor del epicentro, la vida cotidiana quedó paralizada. Escuelas cerradas, calles vacías y comercios con las cortinas metálicas bajadas. Las iglesias se convirtieron en puntos de reunión improvisados, donde los vecinos intercambiaban información y buscaban noticias de los desaparecidos. En la parroquia de San Antonio de Pegueros, un grupo de mujeres velaba a 3 de los caídos: un policía municipal, un agricultor y un joven ayudante de rancho, mientras el padre del pueblo rezaba con la voz temblorosa. Las velas iluminaban los rostros de los familiares en una mezcla de rabia y resignación. En los medios locales predominaba el silencio. Muchos reporteros decidieron no acudir por temor a represalias. Los pocos que se arriesgaron lo hicieron acompañados de vecinos armados con machetes, recorriendo cerros y caminos destruidos. En sus grabaciones se escuchan las voces de los campesinos narrando lo ocurrido, las llamas devorando los sembradíos y el eco de los disparos que parecían provenir de todos lados. Algunos testimonios coinciden en que alrededor de las 4 de la tarde, una segunda tanda de sicarios intentó reagruparse en las afueras de la Guaracha para recuperar a sus heridos, pero fueron repelidos por la llegada tardía de la Guardia Nacional. El enfrentamiento dejó nuevas bajas y el fuego se reavivó cuando explotó un camión de combustible. Por la noche, el centro de Tepatitlán quedó bajo toque de queda no oficial. Patrullas militares rodeaban el perímetro, los drones vigilaban desde el cielo y solo se escuchaban sirenas a lo lejos. Aquella madrugada nadie durmió. Los rancheros que habían sobrevivido se mantenían en comunicación por radio,
alertando sobre supuestos movimientos en la zona norte, cerca de las brechas que llevan a San Ignacio Cerro Gordo. El miedo se sentía hasta en las voces. «Dicen que van a volver», repetían los mensajes. Las familias abandonaron sus casas para refugiarse con parientes en el centro o en otros municipios, dejando animales, corrales y cosechas atrás. El día siguiente trajo consigo otro tipo de horror. Con la luz del sol, los heridos comenzaron a relatar cómo los atacantes habían incendiado vehículos deliberadamente para bloquear las salidas. Algunos ranchos fueron saqueados, otros incendiados hasta los cimientos. En la comunidad de Los Hoyos, un tractor quedó volcado junto al cuerpo calcinado de su chofer. «Le dimos sepultura entre 3 hombres, sin cajón, porque no había cómo sacarlo», contó un testigo. La policía estatal se limitó a recoger declaraciones sin ofrecer protección. Y la tensión volvió a crecer cuando un convoy desconocido fue visto circulando hacia el poniente con luces apagadas en plena noche. En el aspecto político, el gobernador ofreció una rueda de prensa breve, donde prometió reforzar la seguridad con la presencia de más de 300 elementos de la Policía Estatal y 200 de la Guardia Nacional. Aún así, en Tepatitlán, la desconfianza es total. Los pobladores aseguran que, tras cada operativo, los grupos armados regresan con más violencia. Una comerciante resume el sentir de muchos. «Aquí no hay gobierno, los que mandan son los que traen las armas». En redes sociales comenzaron a circular videos de los supuestos agresores, mostrando convoyes y mensajes de advertencia contra los resistentes. Aunque las cuentas fueron rápidamente eliminadas, los clips se guardaron en cientos de celulares. Hacia el tercer día, cuando los incendios habían sido sofocados casi por completo, nuevas patrullas encontraron una brecha recientemente abierta que cruzaba hacia los límites con San Julián. A lo largo de ese camino aparecieron casquillos de gran calibre y restos de comida enlatada, evidencia de que los atacantes habían montado campamentos temporales. Expertos en seguridad consultados por medios nacionales señalaron que el ataque tenía una clara estructura militar. Avanzada blindada, cobertura con rifles de precisión, distracción por el flanco este y retirada hacia zonas boscosas. Lo que en apariencia fue un acto de terror tenía detrás una logística precisa y un propósito: enviar un mensaje de poder absoluto. Entre los rancheros sobrevivientes, la palabra más repetida fue olvido. Temen que el gobierno, como tantas veces antes, deje que el caso se enfríe. Algunos grupos comunitarios ya empezaron a organizarse para crear rondas vecinales armadas, inspiradas en modelos de autodefensas que operan en Michoacán y Guerrero. Pero en Jalisco, la situación es más peligrosa. Cualquier intento de defensa puede ser interpretado como alianza con un grupo criminal. Aún así, el miedo perdió su efecto en quienes lo han sentido demasiadas veces. «Ya no tenemos nada que perder», dijo uno de los líderes de los rancheros, mostrando una escopeta envuelta en trapo. «Nos quemaron el campo, nos mataron la gente. ¿Qué más pueden quitarnos?». El impacto económico también comenzó a hacerse sentir. La zona agrícola, conocida por su producción de agave, sufrió pérdidas masivas. Los camiones que transportaban pencas hacia las destilerías en Arandas quedaron inmovilizados y decenas de jornaleros se quedaron sin trabajo. Los comerciantes del centro reportaron una caída de hasta el 70% en ventas, mientras los bancos redujeron sus horarios ante el temor de nuevos ataques. Las aseguradoras, por su parte, se negaban a cubrir los daños por causas derivadas de conflictos armados. En los noticiarios internacionales, Tepatitlán aparecía ahora no por su tradición tequilera ni por su feria ganadera, sino como un punto rojo en el mapa de la violencia que no cede. El sonido de los helicópteros volvió a escucharse con frecuencia en los días siguientes.
En los cerros y rancherías, los habitantes se acostumbraron a las patrullas con torretas y fusiles de alto poder. Los niños dejaron de asistir a la escuela. Algunos dibujaban los sucesos como si fueran escenas de una película que para ellos se volvió parte de la vida normal. «Uno ya aprende a distinguir los tiros», decía una madre con 3 hijos. «Sabe cuándo es ráfaga corta o larga. Ya hasta los niños lo saben». Perturge. El trauma colectivo se extendió tanto como el fuego que días antes arrasó los campos. El 4.º día trajo un hallazgo inesperado. Una camioneta blindada abandonada en un barranco cerca de la comunidad de La Tinaja. Dentro había armas largas, chalecos con emblemas del CJNG y documentos con coordenadas. Los investigadores creen que ese vehículo pertenecía al primer grupo atacante y que habría sido abandonado por una avería durante la retirada. También encontraron restos de un dron artesanal con cámara térmica, lo que confirma que los agresores contaban con tecnología para ubicar a las fuerzas del orden y coordinar el ataque. En los audios filtrados después, se escuchan voces con acentos distintos entre sí, lo que sugiere la participación de sicarios traídos desde otras regiones de Jalisco y Guanajuato. El clima político en la región se tensó aún más cuando algunos líderes locales insinuaron que el enfrentamiento podría estar relacionado con el proceso electoral próximo. Según algunas fuentes, ciertos aspirantes municipales habrían recibido amenazas o intentos de soborno por parte de grupos criminales interesados en controlar la Dirección de Seguridad Pública y los contratos de obra. De ser cierto, el ataque en Tepatitlán podría haber sido también una demostración de fuerza frente a las autoridades locales. En los Altos, el poder no se gana en las urnas, comentó un exfuncionario estatal. Se gana con el que más fusiles tiene y a quien le temen más. A medida que los días pasan, la tensión no desaparece. Las comunidades siguen divididas entre quienes piden justicia y quienes prefieren callar. En los cafetines, la conversación gira siempre hacia el mismo punto. Aquella madrugada cambió todo. Los niños no salen. Los hombres duermen con las armas cerca. El olor del fuego aún se siente cuando el viento sopla desde el sur. Las noches son más largas y cada ruido parece sospechoso. Nadie sabe si los que atacaron volverán, pero todos están convencidos de que el miedo ya se quedó a vivir en Tepatitlán. Las horas posteriores al hallazgo de la camioneta blindada abrieron una nueva línea de investigación que confirmó lo que muchos pobladores ya sospechaban. Tepatitlán se había convertido en un punto estratégico dentro del corredor de los Altos, donde convergen las rutas de trasiego que conectan Jalisco con los estados del Bajío. Los mapas recuperados en uno de los dispositivos encontrados mostraban coordenadas de caminos rurales usado para el movimiento de vehículos con cargamentos ilícitos, rutas que, hasta ese momento, los agricultores usaban de forma cotidiana para trasladar cosechas y ganado. El propio ejército reconoció fuera de micrófonos que varias de esas vías no figuraban en sus registros logísticos, lo que explica cómo los comandos pudieron desplazarse con rapidez sin ser detectados. Esa admisión encendió aún más el enojo de los habitantes. En asambleas improvisadas realizadas en los atrios de las iglesias, los vecinos exigían un control militar permanente y la instalación de retenes mixtos que incluyeran representantes locales. Las comunidades sintieron que por primera vez el Estado había perdido el control total de los Altos, una región tradicionalmente conservadora, productiva y orgullosa de su independencia. A pesar de la presencia del CJNG durante la última década, Tepatitlán siempre había mantenido un aparente equilibrio. Una convivencia incómoda en la que la autoridad local, los productores y los grupos armados compartían espacios sin cruzar líneas directas.
Esa noche, el equilibrio se rompió por completo. A medida que los militares continuaban su barrido, descubrieron casas abandonadas con arsenal oculto, lanzagranadas, fusiles RPK, decenas de cargadores y chalecos con placas de acero. El hallazgo reforzó la teoría de que el ataque fue cuidadosamente planeado, con una logística montada dentro de la propia región. Algunos pobladores comenzaron a señalar a viejos conocidos, gente que había desaparecido semanas antes y que ahora aparecía mencionada como parte del comando atacante. No eran extraños, decía un hombre en el chispeadero. Eran de aquí, pero ya andaban metidos hasta el cuello. El miedo a represalias impidió que las denuncias avanzaran, pero poco a poco, los rumores y nombres circularon en silencio por los grupos vecinales.